Y estamos en ese tema de cómo estás reinando. Estamos trabajando en la vida de David. A David lo ungieron para ser rey, pero no fue rey enseguida. Le tocó entrar en un ¿qué? Proceso. Antes de Dios darnos la posición, nos va a meter en un... Otra vez. Antes de Dios darnos la posición, nos va a meter en un... Dígale al que está a su lado, si sientes que estás en proceso, es porque hay un reinado para ti. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos tienen un reinado por el Señor? Pastor Ever, estás en proceso, hay un reinado para ti. Yaniani Sala, estás en proceso porque hay un reinado para ti. Tatiana, estás en proceso porque hay un reinado para ti. Señora Mariana, señor Sariaco, la familia del señor Sariaco. Amén. Las López, si sientes que estás en un proceso, es porque hay un reinado del Señor para nosotros. Amén. Y aprenda esto, Dios no es como el mundo. Dios es diferente. Dios, antes de darnos la posición, nos va a dar una formación. Vuelvo y lo repito. Escríbalo ahí en el estado. Publíquelo en X. Dios, antes de darnos la posición, Él nos va a enseñar. Amén. Él nos va a enseñar antes de darnos la posición. Nos va a pulir, nos va a limpiar, nos va a santificar. Antes de que Ezequiel se convirtiera en tremendo profeta del Señor, lo primero que hizo el Señor fue santificar su boca. Y por eso vino un ángel que trajo un carbón encendido del altar de Dios y con ese carbón tocó la boca del hombre y fue santificado. ¿Por qué? Porque tenía acusación y decía, han visto mis ojos al gran Jehová de los ejércitos y muerto soy porque en mi boca es boca inmunda, boca de palabras que uno sabe que no agradan a Dios. Y vino el ángel del altar de Dios con un carbón y tocó sus labios. Y dice la Biblia que le dijeron, quitada es la culpa. Y ahora se iba a convertir en la boca de Dios. Dígale al que está a su lado, para hacer un vaso de honra, necesitamos santificarnos. Amén. Y por eso Dios nos mete en un proceso para poder ocupar la posición y que no hagamos quedar mal al Señor. Hoy pensaba y decía, no voy a sacar tanto parlante, pero el Señor me dijo, es que tú no has entendido. Es necesario que sigas sacando y te mantengas utilizando todo lo que tienes, porque estamos formando un equipo. Y cuando venga la camioneta, todo eso se monta en la camioneta y ya tenemos el carácter. Vamos a tener la formación de irnos a un parque y hacer una campaña para el Señor. ¿Cuánto lo creen? Entonces estamos en proceso de formación porque vienen cosas grandes para Riohacha. Amén. Cosas grandes para La Guajira. ¿Cuántos lo creen? Este año tenemos viaje misionero. ¿Cuántos lo creen? Tenemos equipo de trabajo. ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso al Señor.
Y estamos trabajando para que podamos entender nuestro proceso, para poder llegar a la posición y poder ejercer nuestro reinado. Hablábamos de David, que las personas con las que él contaba sufrieron consecuencias. Los sacerdotes que le ayudaron a David con comida y con una espada fueron asesinados por el que perseguía a David. También encontramos que Jonatán, hijo del perseguidor de David, fue también prácticamente desechado por su padre. Y su padre le dijo que su mamá era, ¿quién? ¿Cómo le dijo? ¿Hijo de la qué? De la ramera. Su propio padre trató así a su hijo. Entonces encontramos que dentro de nuestro reinado va a haber personas que no solamente nos van a querer hacer daño a nosotros, sino que va a querer hacerle daño ¿a quién? A todos los que nos respaldan, a todos los que nos apoyan. Si usted trabaja en una empresa, usted dentro de la empresa muchas veces va a tener situaciones difíciles. Y si usted tiene gente en que se apoya, cuando entre que quiere tu posición, que todo es la lucha por una posición. El que quiere tu posición, usted sabe qué va a hacer, va a tratar de difamarte con las personas que te apoyan. Tú andas con esa mujer, sí, porque ella es mi amiga. Uy, tú no sabes lo que ella es, pam, pam, pum, pam, pam, pam. Queriéndote dañar la qué, la imagen. Uno de los ataques que el enemigo suelta sobre los hombres y mujeres de Dios es buscarle cómo dañarle la imagen. El enemigo primero te ataca espiritualmente y en sueños se te mete. ¿Cuántos han tenido lucha en los sueños? Y usted empieza a batallar en los sueños. Usted va a orar y tiene batalla en tu oración. Pero llega un tiempo en que en los sueños vencemos. Llega un tiempo en que vencemos en la oración. Entonces, como el enemigo ve que hemos sido fortalecidos por el Señor para todas esas batallas, entonces ya no la hace espiritual, ya la hace como física. Y es allí donde uno tiene que saber que está batallando es con el enemigo. ¿Por qué? Porque se te van a levantar personas sin usted haberles hecho nada. Pero usted ya debe de saber que detrás de eso, ¿quién está? El enemigo. Y a muchos le van a soltar difamación. Muchos van a querer hablar mal de usted, no siendo verdad. Te van a tratar de una y otra manera. Pero dígale al que está a su lado, no te preocupes. Cuando hablen mal de ti, es porque para ti hay una buena posición. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren una buena posición? Van a hablar mal de ti primero. Aló. Te van a difamar, hermano. Te van a acechar. Pero si eso sucede, significa que Dios está de tu lado. Amén. A José le tocó ir a la cárcel. ¿Quién metió preso a José? ¿Quién lo vendió como esclavo? Más bien, como esclavo. Lo mismo que hermanos. Pero ¿por qué José vivió todo eso? Porque había una posición para él. ¿Cuánto dicen amén? Por ese motivo, él tuvo que entrar ¿en dónde?
en Egipto como esclavo. Y no solamente como esclavo, también le tocó estar preso. ¿Quién lo metió preso? La esposa de Potifar, porque él no quiso tener intimidad con ella. Y hay personas que te van a acechar porque tú no vas a querer hacer como ellos quieren. Aló, dígale al que está a su lado, no es como ellos quieren, es como Dios dice. Otra vez, no es como ellos quieren, es como Dios dice. Y a él le tocó pasar todo eso. ¿Invalidó Dios el propósito? No. Antes, por el contrario, lo afirmó. Y llegó a ser José el gobernador de Egipto. Segundo puesto después de Faraón lo tenía él. Amén. Dígale al que está a su lado, no desmayes. Aguanta el proceso. Porque en un abrir y cerrar de ojos, Dios te va a dar una victoria grande. ¿Cuánto lo cree? Ahorita al finalizar, se me acuerda a mi esposa, le voy a poner una canción que le gusta mucho a ella. Usted va a escucharla, ¿ok? Ahora, David era un hombre humilde. ¿Cómo era él? Honesto. A pesar de que Saúl le acechaba, David nunca, escuche, nunca levantó su mano en contra de Saúl. Aunque Saúl le tiró la lanza, aunque Saúl le soltó el ejército, aunque Saúl mató a los sacerdotes que lo ayudaron, aunque Saúl le negó a Jonatán la amistad con David y trató mal al amigo de David, David nunca cambió su corazón hacia Saúl. David fue un hombre que se mantuvo delante del Señor. Mire, David tenía principios y una de las cosas en que está trabajando un tipo de sociedad que no viene de parte de Dios es para dañar los principios. Y hoy en día encontramos niños sin principios, jóvenes sin principios, adultos sin principios, maestros sin principios, gente profesional sin principios. Aunque lo conocen, no los ponen por obra. Van en contra de todo principio bueno. Pero David, a pesar de todo lo que hicieron, se mantuvo. David había podido levantar la mano contra Saúl. Y había muchas maneras en que David podía acabar con la vida de Saúl. David podía decirle, mi rey, aquí le traje un jugo de pera, tómeselo. Y ahí dentro iba el sicario. Usted sabe qué es el sicario, ¿verdad? El veneno. En esa época, es más, a través de la historia de la Biblia, si Dios me lo permite, pero digo, este tema no sabemos cuándo lo vamos a terminar. Usted va a encontrar que muchos que habían sido ungidos para rey hicieron cosas para ocupar la posición. David no lo hizo. David no buscaba posición. David sabía que había sido ungido para ser rey. Pero él no se adelantó ni se salió del proceso. Aló, dígale al que está a su lado, aguanta. No te salgas del proceso. Hay gente que se sale del proceso, amado. En la iglesia yo lo veo. Veo mucha gente que se sale del proceso. Lo he visto conmigo. Lo he visto con el apóstol Álvaro Bando. Lo he visto con
el pastor Juan Félix González, lo he visto con muchas iglesias, inclusive gente de años que deberían de tener madurez, muchas veces se salen del proceso. Usted tiene que vivir los procesos de la vida. La vida te va a dar proceso para usted ser profesional. Usted no se hace profesional de la noche a la mañana. Hoy muchos dejaron la universidad, se salieron del proceso para ocupar la posición de una buena carrera. Muchos se salieron del proceso para llegar a ser bachilleres y hoy les pesa. Tenía que pasar el proceso para llegar a ser bachiller. Muchas jovencitas se salieron del proceso y buscaron marido antes de tiempo. ¿Aló? Se salieron del proceso. No aprendió a lavar plato, no aprendió a lavar la ropa, no aprendió a cocinar, no aprendió a cómo se lleva una casa y buscó marido. Y hoy en día están en batalla. Hoy el marido no la quiere ya. ¿Sabe por qué? Porque es floja. No desarrolló el proceso. Hombres que debieron de haberse preparado, estudiado, capacitado, tener una profesión, tener una entrada económica para poder sacarse a vivir una mujer. Se volaron los procesos y por eso hay mujeres que sus padres tienen que quitar la mujer al marido. ¿Sabe por qué? Porque su hija está pasando trabajo, su hija está pasando necesidad. ¿Por qué? Porque se volaron los procesos. Tengo que decirle a usted en esta noche, niños, adolescentes, jóvenes, no se vuelen los procesos. Yo me volé muchos procesos y tengo autoridad para decírselo, porque viví y sé que todos esos procesos me costaron. Yo quisiera devolver el tiempo para retomar una nueva historia en mi vida. Mas gracias a Dios que a los 27 años me dio la oportunidad de empezar de nuevo. ¿Cuántos de los adultos que están aquí desearían devolver la vida para empezar de nuevo? No hay que ser hipócritas. Nos hemos equivocado muchas veces, sobre todo porque no estábamos con el Señor. Vivíamos en un mundo que cree en Dios, pero sin Dios. Esa era mi vida. Creía en Dios, pero no tenía a Dios. Y por eso tomé decisiones equivocadas. Mire, dele gracias a Dios que usted está en esta iglesia, los niños, los jóvenes. ¿Sabe por qué? Porque si usted escucha a su pastor, a usted la vida le va a ofrecer algo mejor. Si usted se adelanta y se sale del proceso, le aseguro que usted se acordará de este hombre y le dirá, me hubiera casado a los 25 como dijo mi pastor. Dale fuerte aplauso al Señor. No me hubiera dejado de estudiar, hubiera seguido estudiando. Pero yo espero que usted tenga esa capacidad. David no se voló los procesos. Podía haber matado a Saúl e inmediatamente usted a quién cree que iban a agarrar por rey. Si todo el mundo halagaba a David. Miren, hay que tener cuidado cuando te halagan. Porque hay gente que se te acerca para halagarte. Y si usted no sabe sostenerse en los halagos, se te crece el ego. Y porque se te crece el ego, entonces ahora quieres la posición ya. Y así le pasó a muchos. Mire usted, wow, Dios te usa. La pastora debería ser usted. El pastor debería ser usted. No, hombre, no trabajemos más con fulano. No. Se volaron los procesos. No se deje llevar por el consejo de Aistofel. El espíritu de Aistofel es el que viene para hacerte desviar del propósito.
Ahitofel era un hombre que era consejero de David. Y dejó de ser consejero de David para irse con Absalón. Y empezó a aconsejar a Absalón. Y lo aconsejó mal. Por eso él terminó, y uno tiene que saber ser consejero. Porque usted sabe cómo terminó Ahitofel. Se suicidó el día que no le escucharon su consejo. El espíritu de Ahitofel no termina bien. Dígale al que está a su lado, todo lo que empieza mal, termina mal. Dígale, corríjase. Dígalo otra vez, corríjase. Y David avanzó en su proceso. Y aunque había sido ungido para ser rey, él no tomó el ejército ajeno. Como dije, no tomó el ejército ajeno. Vamos a ver, aunque David tenía hombres que le había dado Saúl, porque Saúl le entregó un ejército a su cargo. Miren, él no se llevó ningún soldado del ejército de Saúl. Eso se llama tener principio. Y vamos a hacer algo porque esto se va a poner bueno y usted quizá me mire feo. Primer libro de Samuel, capítulo 22. ¿Para dónde agarró David cuando lo persiguieron? Primera de Samuel, dije capítulo 22. Dice allí, yéndose luego David de allí, donde lo querían matar, y huyó a la cueva de Adulán. ¿Con quién se fue? ¿Con quién se fue él? Él se fue solo. No se llevó a nadie, ni a la mujer, porque era hija del rey. ¿A quién se llevó él? A nadie. ¿Dónde terminó? En una cueva llamada Adulán. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Dígale al que está a su lado, lo que es tuyo, vamos, dígaselo, lo que es tuyo va a venir. No necesitas quitarle nada a nadie. Diga otra vez, lo que es mío va a venir. Mira, él no se llevó a nadie, se fue solo para la cueva. Y allá le llegó ¿quién? Le llegó su familia. Pero, mira el versículo 2. Y se juntaron con él todos los afligidos. Mira esto. Y todo el que estaba endeudado, qué belleza. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. No dice, él se hizo. ¿Qué dice? Fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Cuántos se llevó él? ¿Cuántos le quedaron? ¿Quién se los mandó? El que tiene el propósito. ¿Cómo se los mandó? Afligidos, endeudados. Estos hombres no se sabían si eran hombres de guerra. No se sabía qué tipo de personas eran. Por eso, yo, José Antonio Silva, a mí no me gusta la gente que me venga preparada, hablando de las cosas de la iglesia. O sea, que si aquí a la iglesia llega alguien de Medellín, un ejemplo, y dice, pastor, mire, yo allá vengo de una iglesia, yo allá era el líder de la predicación, tenía 80 predicadores, predicamos todos los fines de semana, nos ganamos 200 almas cada semana. A mí no me deslumbra eso.
no me deslumbra. Mi pregunta es, ¿por qué con un cargo tan especial y por qué con tanta responsabilidad dejó eso para venirse aquí a esta ciudad? A mí no me deslumbran los predicadores que andan de iglesia en iglesia buscando quien los ponga a predicar. A mí no me deslumbra eso, aunque sepan mucho. ¿Sabe qué me gusta a mí? Agarrarlos así como Dios me los manda. 0 kilómetros. Enseñarlos, formarlos. Porque todo aquel que se deja enseñar y se deja formar, ese es hijo mío. Yo aquí en la iglesia he pasado muchos procesos. He tenido gente que no gusta de mí. ¿En qué sentido? No le gusta cómo yo enseño. Si no le gusta cómo yo enseño, ¿qué significa? Que no es hijo mío. He tenido personas que todo lo que yo digo lo debaten. No es hijo mío. Porque si el pastor habla, las ovejas dicen... Punto. Dale un fuerte aplauso al Señor. Miren, cuando Dios le permite a usted tener un cargo, no ponga su confianza en esa persona que siempre te contiene. De pronto cuando tenga razón, porque no somos perfectos. Pero la persona que siempre se opone a lo que usted quiere hacer, no le brinde su confianza. Eso me lo enseñó Dios a mí. ¿A dónde? Aquí en Brisa del Mar. No le des cargo a nadie que esté de acuerdo con usted. Yo lo aprendí. Me tocó aprenderlo a las patadas. Por eso dígale otra vez al que está a su lado. El proceso te lleva a la posición. No te salgas del proceso. Amén. Y le llegaron todos estos hombres. 400 hombres le entregaron. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab. Y dijo el rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. ¿En quién estaba esperando David? Estaba esperando en Dios. Hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Él no lo sabía. Ahora, ¿por qué llevó David a su papá y a su mamá allá a Moab? ¿Usted sabe de dónde viene la descendencia de David? Viene de allá de los moabitas. Es decir, había un lazo familiar allí. Por eso los dejó allí. Y además de todo esto, David sabía que Saúl lo estaba buscando ¿para qué? Para matarlo. Y entonces él puso seguro ¿a quién? A su familia. Dice el 4. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. A mí me tocó investigar cuál era el lugar fuerte de David. ¿Cuál creen que fue el lugar fuerte de David? No, lugar. Ahí en la cueva. Según las investigaciones que realicé, el lugar era un lugar donde había demasiadas cuevas y era difícil que Saúl lo encontrara. Por eso se convirtió en el lugar fuerte. ¿De dónde salió el ejército de David? Cuando sigamos estudiando la historia, usted va a encontrar que David tuvo un grupo que se le llamó los valientes de David. ¿De dónde salieron esos valientes de David? Pues los que estaban en la cueva, los afligidos, los endeudados. Él los formó. Él los enseñó.
De ahí salieron los hombres de confianza para el reinado que le estaba esperando. Esas personas que están con usted en el desierto, que te ayudan, son el grupo que Dios te va a dar para que tú puedas ocupar esa posición. Esos hijos que te lo soportan todo. Tú dices mu y ellos dicen mu, mamá. Tú dices me y ellos dicen me, mamá. A los hijos hay que formarlos. No permita que su hijo le lleve la contraria todo el tiempo. Porque cuando crezca, se te va a convertir en tu primer opositor. Aló. Por eso, usted enséñele a su hijo y a su hija que el que enseña es usted. Los hijos no le dan órdenes a los padres. Los hijos les dan sugerencias. Mami, ¿por qué no hace esto? Sí, hija, suena bien, pero no, lo voy a hacer como yo digo. Punto, se acabó. Ah, que mi mamá, uno le dice, cállese la boca, esa es su mamá, respétela. Si el hijo no hace como usted le dice, no le entregue la empresa. Si el hijo no hace como usted dice, no des la herencia para repartirle a los hermanos, porque no lo va a hacer. Ya usted lo conoce. El papá de José, que se llamaba ¿cómo? ¿Cómo se llamaba? Jacob. Él tenía, antes de que naciera Benjamín, 11 hijos con José. Y él no le dio la confianza a los mayores. ¿Sabe por qué? Porque eran perversos. Hacían maldad a espaldas de su padre. Y cuando nace José, ¿usted sabe qué hacía José? José le decía a su papá la mala fama que tenían sus hermanos. Y José ahí al lado de su padre, siendo hermano, siendo hijo y viviendo el proceso. ¿Y a quién le dio la confianza Jacob? A José. Jacob le decía a José, hijo, ves a ver cómo están tus hermanos. Y Jacob sabía de que él iba a ver cómo están sus hermanos. Papi, están bien, fulano está bien, fulano está haciendo así, asado. Allá me encontré a Rubén, imagínate, tenía 3 mujeres ahí al lado, papá, está mujeriego. Me encontré allá a Adán, mató 3 chivos, padre, y los vendió, no sé para qué. Y todo lo malo que ellos hacían, José se lo informaba ¿a quién? A su padre. Si usted ama a su papá y si usted ama a sus hermanos, no le escondas lo que está mal hecho. Le hace un daño a su hermano. No se lo escondas. Y nosotros como padres tenemos que aprender a ser sabios. Y no todo lo que nos digan creerlo. Tenemos que, también que, confirmar que lo que me está diciendo mi hijo o mi hija sea verdad. Porque existen hijos perversos. Los hijos de Jacob agarraron a José, lo vendieron como esclavo y dijeron entre ellos, ¿y ahora qué le decimos a mi papá? Y dice uno de ellos, no pues, vamos a matar un chivo, como tenemos la ropa bonita que mi papá le había comprado a él, le echamos sangre y le decimos que una mala bestia lo devoró. Miran esos hijos, perversos.
Y llegaron donde el viejo y le dijeron, papá, aquí está el vestido de José, porque a veces son hasta hipócritas hacer el llanto fingido. Aquí está la ropa de José, una mala bestia lo mató, papá. Y el pobre viejo recibió su noticia y entró en luto. Por unos hijos perversos. Pruebe a sus hijos, pruébelos. Yo las mías las pruebo y me doy cuenta. Las que están bajo mi cargo, porque tengo 5 hijos. Y lo poquito que conozco de los 3 mayores, sé cómo son ellos. Hasta un tiempo que estuvieron conmigo. Pero las que sí conozco son a las que están a mi lado. Sé cómo es Mati. Sé cómo es Chelas. Sé los cuidados que tengo que tener con Mati. Sé los cuidados que tengo que tener con Chelas. Sé lo que tengo que administrarle a Mati. Sé lo que tengo que administrarle a Chelas. Sé lo que le puedo delegar a Mati. Sé lo que le puedo delegar a Chelas. Igual, así como lo hago en mi casa, así lo hago con mis hijos espirituales. Yo tengo hijos espirituales que todavía no les puedo dar la confianza completa. Porque uno les da la uña y cuando viene a él tienen el hombro agarrado. Tengo que irlo formando para que aprendan que cuando es uña, es uña. Aló, aló, aló. Y poco a poco, por eso es un proceso. Amén. De esos hombres de renombre, si usted ve algo en mí que usted quiere, no lo haga como hacen muchos. Ven algo y lo quieren como sea. No. No es como sea. Diga, no hay que volarse los procesos. Mire, David con sus 400, él trabajó con él lo acompañaron a la guerra. Y de lo mismo que David tenía, eso empezó a impregnársele a ellos. Y ahora David no solamente era el que vencía, ahora los que estaban con él, sometidos a él, también donde David los enviaba, también vencían. ¿Qué pasó con lo que tenía David? Se les impartió a ellos. Pero, ¿cómo estaban ellos? ¿Siempre estaban con quién? Con David. No le delegue función y cosas a personas que no quieran estar a tu lado. No vayas, mujer, míreme, no le vayas a dar tu dinero a tu esposo. Hay mujeres que le dan el dinero al esposo. No le vayas a dar dinero al esposo que ni siquiera está a tu lado. ¿Usted sabe qué va a hacer él si usted le da el dinero? ¿Con qué se lo va a gastar? No digamos con la otra, con los amigos. Porque para algunos esposos lo más importante son los amigos. Y resulta que la Biblia nos dice que el primer lugar lo tienen los amigos en el hogar. Ni siquiera la Biblia dice que el primer del hogar lo tiene la suegra o los suegros. El primer lugar en un hogar, después del esposo, ¿lo tiene quién? La esposa. El hombre que le da prioridad a los suegros o le da la prioridad a sus padres antes que a su mujer, está llevando el diseño incorrecto. Primero la esposa, discúlpeme que se lo diga, pero es el orden de Dios. Y luego ¿quién?
sus padres. ¿Cómo dice la Biblia? Dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Qué tiene que hacer? Y ahora serán una sola carne. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, por eso tenemos que vivir los procesos. El hombre que le da el primer lugar a su mamá antes que a su esposa va a tener muchos conflictos familiares. Y la mujer que le da el primer lugar a sus padres antes que a su marido va a tener muchos problemas familiares. Imagínese el domingo, le dice el esposo a la mujer, mija, hoy quiero ir a la playa. Y dice, no, ves tú solo, yo voy con mis padres. ¿Qué tal? Y por eso muchos hombres tienen conflicto con su mujer y muchas mujeres tienen conflicto con sus hombres. Hay que vivir los procesos. Para usted tener un hogar estable, tiene que vivir el proceso. Al principio usted no se va a entender con su mujer. Pero si usted se deja llevar por el Señor, le aseguro que su mujer va a ser una excelente mujer. Amén. Mira, David. ¿Cómo se llamaba la mujer de David? Mical. Todo el tiempo, por eso David cometió, yo creo que cometió un error. Y usted me va a decir si sí o no, si lo ve como yo lo veo. David tenía que dejar a Mical donde su papá tenía que llevársela. Según el principio de Dios tenía que irse con su mujer. Él no se la llevó, se la dejó a su papá. Consecuencia, ¿usted sabe qué pasó? Después la casó con otro. Y después de que David toma el reinado, se la vienen a volver a entregar. ¿Qué tal? Y como David no estuvo al lado de Mical, Mical no era como era David. David era un adorador. David obedecía a Dios. Mical no, aunque era del pueblo de Dios. El día que David trajo el arca de Dios, David brincaba, David se alegraba, feliz porque venía el arca de Dios. ¿Y usted sabe dónde se quedó Mical? En la casa. Y cuando David iba pasando por el palacio, su palacio, ya siendo rey, Mical se asomó por la ventana y vio a David que se le alzaban las polleras. En ese tiempo no se usaba pantalón, ¿verdad? Las faldonas. Y él iba contento danzando. Y él llegó feliz, trasladó el arca. Y cuando llegó a su casa, encuentra a la mapaná encendida. Y le dice la mujer a David, como una cualquiera has estado bailando. Mira esto. Y David se quedó, ¿cómo así? Si yo estaba danzando en la presencia de Dios. Según Mical, David estaba danzándole a las mujeres, mostrando las polleras. Ella lo interpretó así, porque ella no entendía el corazón de David, porque nunca estuvo al lado de él en el proceso. No vivió el proceso, no vivió el proceso, no vivió el proceso, no vivió el proceso. Por ese motivo, ese día ella lo calificó mal. ¿Qué hizo Dios con Mical? No hubo poder humano para que ella le diera un hijo a David. Le cerraron la matriz por haber criticado la alabanza de su esposo que era para Dios. El esposo tiene que estar al lado de su esposa. No se le ocurra acercarme y decirme, pastor, me voy para Estados Unidos 3 años. Ahí le dejo a mi mujer y los hijos.
Yo le digo, no señor, amarre a su mujer, empaque a sus hijos y arranque con todo el mundo. Ese cuentico, las mujeres no se lo crean a ese marido, no es el plan de Dios. La mujer tiene que estar al lado de su marido. Y el marido al lado de su... ¿Qué tal? ¿Sabes qué, mija? Yo he tenido ganas de irme como para Bogotá. Váyase para Bogotá. Si no tiene el temor de Dios, le aseguro que allá se consigue una rola. Y unas mujeres se fueron para Bogotá y allá se consiguieron un rolo. Y quedó el costeño aquí solo. Algunas venezolanas dejaron a su esposo en Caracas, se vinieron para Colombia, se buscaron un colombiano y dejaron al veneco allá. ¿Tiene el plan de Dios? Por eso Mical no estaba muy de acuerdo con David, porque no estuvo al lado de él en medio de su proceso. Amén. Amén. Así que si usted tiene mujer, si usted tiene esposo, dígale, Señor, al lado mío. Aló. Aló. Hay poco amén aquí, como que si no hay gente casada, ¿qué pasa? Señor, mándale un pozo a todas estas mujeres aquí que están solteras. Tenemos que aprender a vivir ¿qué? El proceso. No se huelen los principios. Mientras yo pensaba en este mensaje, Dios me ha hablado mucho y por ejemplo, un verdadero creyente trabaja en la empresa y si la empresa no le paga, no se roba el computador, no se roba el techo, no se roban los bacinetes, no se roban las puertas, no se roban las ventanas, no se roba nada aunque no le estén pagando. Porque usted no es un ladrón, usted es un hijo de Dios. Que la empresa sea ladrona, pero usted no. ¿Qué hacen hoy muchas personas que trabajan con el gobierno porque no les pagan? Ahí en Ciénaga Magdalena yo vi un caso. Al hombre le pusieron a cuidar un colegio. Pasó el primer mes, no le pagaron. Pasó el segundo mes, no le pagaron. Pasó el tercer mes, no le pagaron. Cuando vinieron a pasarle revista al colegio, ya no tenía techo, ya no tenía bacinete, ya no tenía puerta, ya no tenía ventana. ¿Qué hizo? Pues el hombre se cobró el mismo por derecha. ¿Está bien eso delante de Dios? ¿Por qué no renunció mejor si no le gustaba que no le pagaran así? Y son tan descarados que después de que se robaron todo el colegio le metieron demanda para que les paguen los sueldos. Tremendo. Usted no es ladrón, usted es hijo de Dios. Pastor, lo que pasa es que Electricaribe roba. Ellos, usted no. Si tiene aire acondicionado, pague su recibo. Pastores que llegan muy caro. Entonces quite el aire. Aló. ¿Somos o no somos? ¿Somos o no somos? Mire, si nosotros nos adelantamos a los tiempos, todo lo que Dios tiene para nosotros no llegará. Yo sé que voy a tener aire, pero espero el tiempo de Dios. Estoy aprendiendo a pagar el recibo primero, porque antes yo no pagaba recibo. Yo pago 111,000, no tengo aire. Yo me imagino que usted está haciendo lo que yo le dije, ¿verdad? Como viene un arreglo de la empresa aquí en Brisa del Mar, yo me imagino que usted hizo su pote, ¿verdad? El recibo dice, debes 40,000, pero como usted sabe que la empresa va a arreglar, usted no quiere pagar. Pero eso le va sumando a la cuenta, ¿sí? Entonces usted
desarrolle el carácter de pagar la luz, porque le va a tocar un día pagar luz. Mire que lo estoy diciendo. Le va a tocar pagar luz. Entonces usted va a aprender que dentro de sus gastos usted tiene que pagar la luz. ¿Por qué? Porque si usted no tiene carácter, el día que le toque pagar luz, ¡ay, ese recibo! ¡Ay, ese recibo! ¡Ay, ese recibo! ¡Ay, ese! A parir. Pero si usted aparta lo de la luz y lo echa en un pote, cuando venga el arreglo tendrás cómo pagarle a la empresa, poner el, el recibo en cero y le va a quedar platica para que cambie la nevera, para que compre un horno microondas, algo le queda. Pero ponga y disponga en su corazón el pagar el recibo de la luz. Amén. ¿Cuánto van a pagar luz? Muchos me dijeron amén. Bueno, gloria a Dios. Yo sí voy a pagar luz. La iglesia también va a pagar la luz. Amén. Conclusión de esta noche. No viole los principios en medio del proceso. ¿Por qué? Porque si usted viola los principios, vas a quedar dando vueltas en el mismo círculo vicioso y no vas a entrar en la posición. Lo repito. Si usted viola los principios en medio del proceso, vas a entrar en un círculo vicioso. Y aunque usted crea que está en un proceso, si usted no deja de hacer esos principios incorrectos, no te van a dar la posición. Es decir, por eso le digo, quite el ladrón de luz. Por eso le voy a decir, deje de mentirle a las personas a las cuales usted le debe. Deje de hacer lo que usted sabe que no tiene que hacer. No hable mal de su pastor. La gente que no avanza, que se estancó, es porque empezaron a hablar mal de su pastor. David, aunque Saúl era malo, no levantó su mano contra él. Y por eso llegó a la posición. Pero todos los que levantaron la mano antes de tiempo, no llegaron a la posición. Llegaron y les duró poquitico. Ejemplo, Absalón. ¿Absalón qué quería? Quería la posición de su papá y quería ser el rey. ¿Y usted sabe qué hizo Absalón? El espíritu de Absalón, que usted ya sabe cómo trabaja. Se hacía cerca del palacio y empezaba a decirle a la gente, miren, van por donde el rey. Sí, porque tenemos este problema. Venga, yo le resuelvo eso, el rey está muy ocupado. El rey ni tiene tiempo para ustedes. Venga, que yo le resuelvo eso. Y así empezó a ganarse el corazón del pueblo. Empezó a ganarse el corazón del pueblo. Venga, yo le soluciono. Y empezó a ganarse el corazón del pueblo. Así trabaja el espíritu de Absalón. Y empezó a ganarse el corazón del pueblo. No, mi pastor no tiene tiempo, venga, yo te atiendo. No, ese pastor no es, venga, yo te atiendo. Y empezó a ganarse el corazón del pueblo así, David. Absalón, perdón. Hasta que levantó un ataque contra David. ¿Y qué hizo? Como había ganado el corazón de mucha gente, levantó un ejército y se vino contra su papá. David, para no hacerle guerra a su hijo, ¿sabe qué hizo? Dejó el palacio desocupado, se fue. Y vino a Ahitofel y le dijo, ¿sabes qué, Absalón? Le dijo a Absalón, a Ahitofel, ¿qué hago para poder entrar allá? Bueno, usted lo que va a hacer es, usted va a llegar al palacio y como su papá va a dejar el palacio desocupado porque él no te va a dar el frente, acuéstese con todas las concubinas de su padre. Es decir, viólelas. Mira el mensaje, el consejo de Ahitofel. Consejo sin temor de Dios. Y ciertamente Absalón llegó a ser rey un momento. No fue mucho, fue un momento.
Y cuando salió en guerra contra su papá, ¿usted sabe qué pasó? Hasta el bosque peleó por David. Hasta el bosque peleó por David. Dice la Biblia que fueron más los que mató el bosque que los que mató la espada de los siervos de David. Porque cuando tú estás dentro del propósito de Dios, todo Dios lo va a usar para defenderte. ¿Cuántos lo creen? No estamos solos. ¿Y cuánto le duró el reinado a Salón? Un momento. Terminó, mira, ve. Lo cortaron. Y retornó otra vez David a su reinado. Quiso reinar antes de tiempo y le costó la vida. Dígale al que está a su lado, no te salgas del proceso. No le quites la posición a nadie. Amén. Póngase de pie en esta noche, por favor.